El Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hora y amigos, les saludamos en el nombre del Señor. Es una bendición el poderle saludar a usted una vez más, un martes más, aquí saludándoles en el nombre del Señor. Gusto en saludarle nuevamente. Para mí es una bendición el saludarles a cada uno de ustedes, ya que tenemos varios martes que no habíamos podido estar. Pero gracias a Dios, el día de hoy el Señor nos ha permitido el poderle saludar nuevamente. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel Pavón desde El Salvador y a nuestro hermano David Ramírez desde Canadá. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta hora agradecemos a todos aquellos hermanos que siempre están con esa su fiel sintonía, esperando este espacio. Deseamos de que este espacio sea como cuando a usted le gusta el cafecito, no se puede ir en la mañana sin la tacita de café. Que también este espacio usted se sienta de que lo necesita escucharlo todos los martes. Aquí estamos todos los martes a las 7 de la tarde o de la noche, hora El Salvador, 8 de la noche en este horario acá en el estado de Texas y 9 de la noche en el horario allá en el norte y en Canadá. Así es que gracias a ustedes también, los últimos que se han estado inscribiendo en la página. Gracias por suscribirse a la página y gracias también por compartir a todos aquellos hermanos que comparten la transmisión en vivo o después en diferido. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy estaremos escuchando un tema a través de los labios de nuestro hermano Daniel, como tema Pablo y el culto. Vamos a aprender de este tema el día de hoy. Así que vamos a orar para poner en las manos del Señor y ya luego entregarle lo que es este tiempo a hermano Daniel y vamos a escuchar la palabra de Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, honras y gloria, Padre Santo, porque usted nos ha permitido, Señor, estar una vez más aquí, Señor, frente a esta cámara. Dios mío, gracias por la vida, Señor, que usted nos ha dado. Gracias por la salud, por la familia. Gracias por la vida de nuestro hermano Daniel, la vida de nuestro hermano David y sus familias. Señor, bendice a todos aquellos que van a estar conectados, Señor, en esta tarde, escuchando el mensaje de tu palabra. Señor, que este mensaje llegue a nuestra mente y a nuestros corazones, Señor, y que sea de mucha bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Le voy a entregar el espacio a usted. Adelante, el tiempo es suyo. Bueno, que el Señor le bendiga. Un gusto saludarles nuevamente. Privilegio, una gran experiencia haber estado con nuestros hermanos también el fin de semana anterior, pues hace unos 9-10 días en Houston, y pues predicando la palabra del Señor. Fue una experiencia grandísima. Ve a encontrarme con hermano David desde Canadá y su esposa y la familia de nuestro hermano Santos, su esposa y sus hijos. Así que es un privilegio nuevamente, palabra de Dios, palabra que transforma, sigue con ustedes. Gracias a esta fiel sintonía, a nuestros hermanos que se nos acercaron a saludarnos y a decirnos, siempre estamos pendientes, algunas veces no en vivo, otras veces los escuchamos después, y fue satisfactorio escuchar eso, fue muy satisfactorio. Aún hubo preguntas, aún hubo refuerzo a algunas ideas, algunas sugerencias. Muy pronto las vamos a ir tomando en cuenta para irle dando siempre forma a este espacio, que ya estaríamos hablando 4 años para la honra y gloria de nuestro Dios. Este espacio esperamos que siga siendo de bendición para muchas hermanas, para muchos hermanos, para algunos ministros, que no tenemos la última palabra porque no estamos hablando de interpretación cerrada como tal, sino reflexiones de la palabra y algunos aspectos pues que hemos ido tratando de acercarnos, comprendiendo, investigando. Recuerde que nuestro lema eso es: estudia, luego practica y al final enseña. No hay necesidad de proponernos a enseñar cuando lo hemos practicado. La mejor forma de enseñar es la práctica, pero para practicar algo hay que aprenderlo. Por lo tanto, hay que estudiar la palabra de Dios, luego hay que practicarla y finalmente tendremos que enseñarla.
Hoy queremos hablar de un tema que continuamos siempre hablando del contexto del apóstol Pablo, de las primeras iglesias, de las iglesias primitivas. Seguimos hablando de las iglesias primitivas, es decir, de la primera iglesia que se ha de formar en los primeros 30 años. En los primeros 30 años post-pascual, es decir, post-muerte de Jesucristo y resurrección de Jesús. En estas primeras comunidades de fe encontraremos ciertas características a donde aparecerán los apóstoles y aparecerá este gran personaje, este gran ministro de Dios, este gran hombre elegido por Dios, llamado Saulo y luego transformado en Pablo, su nombre. ¿Y por qué estamos hablando siempre de él? Bueno, porque él se va a convertir como en el eje que va a mover las misiones, que va a mover a algunos consejos, y serán sus cartas las que van a tomar forma, las cartas de él, que se convertirán luego en escritos sagrados, que luego se conformará el canon del Nuevo Testamento. Mis amados hermanos, hoy queremos hablar de un tema muy excelente, muy bonito, y es cómo miraba Pablo o cómo miraban las comunidades el culto dentro de la iglesia. Es decir, cómo se visualizaba, cómo se practicaba el culto dentro de las primeras comunidades de fe. Recordemos que no hay templo. Comencemos por eso. No hay templo. No hay templo. Todas las reuniones son en casa. Todas las reuniones se están realizando en casa. Un buen porcentaje de personas, esto es otro elemento, un buen porcentaje de personas que están asistiendo a estas reuniones son mujeres, son niños, son esclavos, son sirvientes. Hay pocos libres. Estoy hablando desde la línea gentil. También está otra línea y otro grupo muy fuerte, muy grande, que son judeocristianos, es decir, judíos que han dado el seguimiento de Jesús a través del mensaje de Jesús y otro a través ya del mensaje de los apóstoles. Este seguimiento se está dando en dos grupos. Paralelamente, los dos grupos hay algunas divergencias, pero también hay algunas convergencias. Es decir, sí hay similitudes. Primero, porque el seguimiento es a Jesús y eso es muy excelente. Segundo, es porque tienen muy clarificado el mensaje del reino, el mensaje del reino. Y este mensaje del reino es el que se va a promulgar por mucho tiempo. Se van a ir formando algunas ideas de fe. Dentro de las ideas de fe se va a ir formando la idea de la resurrección, la idea de la salvación, la idea de la justificación, de la santificación. Es decir, aquellos elementos que nosotros conocemos ahora como las grandes doctrinas de la iglesia. Uno de los elementos que no puede pasarse por alto siempre es la cena del Señor, es decir, la comunión, esa acción de gracia, lo que se le va a llamar Eucaristía o la cena del Señor. La gran iglesia tradicional le llama Eucaristía o acción de gracia. Nosotros le llamamos la cena del Señor. Por eso quiero mencionar ahora, nos reunimos, pero ¿para qué nos reunimos? Hay que hacer un pequeñito retroceso. Para el pueblo de Israel, los rituales cultuales van a comenzar con los altares, es decir, van a existir altares donde se van a realizar estos acercamientos hacia Dios. En estos altares se harán sacrificios. Estos sacrificios van a estar conformados como una ofrenda para Dios. Así se va a realizar el acercamiento a Dios. Dios con ellos, ellos con Dios, levantando, erigiendo estos altares de piedra, de pura piedra se van a hacer. Algunos altares van a ser muy simbólicos. Dentro de ellos van a tener 12 piedras en honor a los 12 patriarcas, es decir, en honor a las 12 tribus de Israel. Otros altares posiblemente no estarán conformados solo por las 12 piedras. Estos altares también van a estar conformados en diferentes lugares, sobre todo bajo la cosmovisión que Dios estará en lugares altos, se llevará la idea de los altares a los lugares altos. Es decir, el ritual del culto va a estar conformado por esos sacrificios bajo la categoría de ofrenda. Luego de este altar pasaremos a lo que va a ser el tabernáculo.
En el tabernáculo, el culto va a estar realizado ahora específicamente por una sola persona. Es decir, serán los sacerdotes, serán los sumos sacerdotes, serán los de la tribu de Leví, los encargados ahora de presentar las ofrendas, de hacer los sacrificios y de hacer toda la serie de rituales que conformarán ese acercamiento. Por lo tanto, el sacerdote, la tribu de Leví, el sumo sacerdote, se ha de convertir en un mediador. Se va a convertir en un mediador. Y para cuando yo digo que un mediador es porque el sacerdote toma la forma, la característica, la representación, el prototipo de un representante de Dios. Y entonces se encargará el sumo sacerdote de esa relación de abajo hacia arriba. Es decir, será realmente ascendente, una relación ascendente. Cuando hablo de una relación ascendente, me estoy refiriendo es que el sacerdote presentará los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, y esta relación va tratando de recobrar la pérdida que se había dado a través del pecado históricamente, y esta pérdida de relación entre Dios y el hombre, el sumo sacerdote lo recobra a través de una serie de rituales. Estos rituales conformarán el culto, conformarán el culto. No existe un aspecto detallado que si en este culto, en este momento de rituales, habían cánticos específicos. Los cánticos se hacían antes, se hacían en el momento de la peregrinación a Jerusalén hacia el templo. Pero aquí me adelanté un poco, porque ya estoy hablando de templo. Pero cuando se hacía en el tabernáculo, no existen vestigios específicos de elementos como una oración, no existen vestigios, elementos como un cántico específico, no existe una forma sistemática ordenada de alguna liturgia como tal. Lo que sí vamos a encontrar es que había otro proceso, y el proceso era el proceso de santificación. Esta santificación era parte ya del proceso cultual, una santificación externa, la cual va a obligar más adelante a los profetas a pedir también una santificación interna. Las ropas se tenían que lavar, el cuerpo se tenía que lavar, algunas veces se tenía que rapar, es decir, había una serie de oblaciones que eran los rituales de purificación. Antes de presentar una ofrenda, tenían que haber unos actos de purificación. Todo esto era parte del culto en Israel. Luego con Salomón se levanta el templo, se destruye al momento que se va a Babilonia cautiva, se regresa, Zorobabel lo levanta por segunda ocasión y Herodes termina de refinar ese templo que es el que encuentra a Jesucristo cuando viene. Lastimosamente en el templo se ha de perder el sentido cultual, y se pierde el sentido cultual por muchas razones. Una de ellas es el alto nivel de injusticia. Entonces el culto como tal, la adoración como tal, la ofrenda, el sacrificio, el holocausto, el diezmo y todos aquellos aspectos que van a conformar y que van a estar en el contexto del culto judío, va a ir perdiendo mucho valor. Quizás podríamos decir, pierde devoción, pierde devoción. El templo se convirtió en una casa de cambio. Jesús va a decir que es una cueva de ladrones. Entonces, no hay culto de adoración como tal. Jesús también ha de decir que de labios le adoran, de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, todos estos aspectos podemos ver que se perdieron o se fueron perdiendo como la esencia espiritual de adoración, de acercarse a Dios y de poder tener una experiencia espiritual en el proceso cultual. Esto nos va a llevar a que haya un pequeño grupo, no relativamente pequeño, pero tampoco relativamente muy grande. Y es lo que vamos a encontrar. Van a haber dos grupos. Uno llamado esenios. Los esenios es una comunidad que se va a separar del templo y de la zona de las ciudades. Los citadinos de las ciudades como de Jerusalén y de otras ciudades principales. Y estos se llamarán esenios y se van a ir a vivir al desierto. Se van a separar completamente y para ellos
lo del templo, eso es una mentira. Lo del templo, ese es un paganismo como tal. Lo del templo no tiene resultado. Ya el templo para ellos no les representa. El sacerdocio no les representa. Los rituales que están allí en el templo no son ya para ellos válidos para adorar a Dios. Esta comunidad llamada esenios se separan y se van hacia el desierto. Entonces, no hay culto a partir de este grupo de personas. Pero hay otro grupo también que se separa. Y estos son los fariseos. Por eso fariseo significa separado. Se separaron del templo y ellos se separan porque quieren realizar el culto. Entonces, pero aquí vamos a encontrar una pequeña divergencia y una pequeña separación, no competencia. No pudiésemos llamarle competencia, pero pudiésemos llamarle en cierta manera dos maneras de adorar a Jehová, dos maneras de adorar al Eterno, a Yahvé, como se quiera llamarle. Y las dos maneras estaríamos encontrando es que estando en Babilonia, no hay templo, ya lo hemos dicho, no hay templo, pero hay necesidad de acercarse a Dios, hay necesidad de reencontrarnos con ese creador. Entonces, esa necesidad los ha de llevar a buscar ancianos de gran testimonio, y en las casas de estos ancianos de gran testimonio se va a formular una idea de algo que se le va a llamar sinagoga. Y estas sinagogas van a tomar fuerza, valor, y se van a estructurar, se van a organizar. Y dentro de la sinagoga se va a organizar una liturgia específica. Una liturgia específica. Allí va a haber un anfitrión, que es el anciano, el dueño de buen testimonio de esa casa. Además de eso, que va a haber un anfitrión, además de eso, va a existir también un proceso de lectura, también va a haber un proceso de cántico, y también van a haber unas oraciones específicas. Se van a ordenar las lecturas que se van a hacer los sábados, porque en las sinagogas solo se reunían los sábados, como también se hacía en el templo. Pero en las sinagogas se va a ordenar las lecturas. Tanto es que el día que Jesús por primera vez entra a esta sinagoga y se le permite a él leer el texto de la semana que correspondía ahí, encontró la lectura de un profeta, y el profeta que decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, ¿verdad? Porque me ha enviado. Entonces, él lee eso, y él lee esa parte que está ahí, y cuando él termina, siempre el que leía tenía que hacer una reflexión, y Jesús hace una reflexión de esa lectura y dice: esta lectura se ha cumplido hoy, este día, conmigo. Eso los hizo crujir los dientes y no estar de acuerdo con la interpretación que él hacía de esa lectura que correspondía a esa semana. Veamos rápidamente, hermanos, esto era parte del culto ya. Este culto es el que se está realizando exactamente en las sinagogas. En el templo siguen las ofrendas, en el templo siguen las fiestas, porque el centro cultural del pueblo de Israel era el templo. No podemos separar eso. El centro cultural, es decir, de adoración para el pueblo de Israel, era el templo. Teniendo el templo estaba todo: el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar de las ofrendas, el lugar del quemar el incienso, el lugar de los sacrificios, el lugar de las oblaciones, el lugar de ubicar los diezmos, las ofrendas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hasta esto lo que hemos hecho es como un breve recorrido histórico de cómo estaba el culto, la adoración, los elementos que se conformaban. Ahora viene Jesús, muere, resucita y deja a los apóstoles y se comienzan a reunir. Entonces la pregunta es: ¿dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde nos vamos a reunir? Pues fíjese que los primeros judeocristianos quieren reunirse en las sinagogas, pero no los dejan. Si usted lee recorridamente el libro de los Hechos, va a encontrar que Pablo, siempre que llegó a una ciudad, si había sinagoga, estuvo en las sinagogas, se congregó en las sinagogas, enseñó en las sinagogas. El problema que era que sus interpretaciones, que ellos las consideraban muy liberales por aceptar a los gentiles, lo fueron rechazando. Algunas veces lo sacaron, lo expulsaron, lo golpearon, no lo volvieron a recibir, entre otras cosas. ¿A qué nos lleva esto?
nos lleva a hacer un pequeño, un breve, y detenernos un poquito. Los judeocristianos no se pueden reunir en la sinagoga, pero también los judeocristianos no pueden reunirse en el templo porque el templo no los representa. Además que ha de crecer un buen número de gentiles y los gentiles no tenían entrada directa al templo. ¿Cuánto más un gentil no tenía entrada ni participación directa en una sinagoga porque eran reuniones exclusivas de ellos? Entonces aquí viene la oportunidad de reunirse en casa. Al reunirse en casa, aquí encontramos que el culto va a cobrar fuerza. ¿Y por qué el culto va a cobrar fuerza? Este proceso, este momento, este espacio de adoración se ha de ordenar rápidamente. ¿Y por qué? Primero, porque no se están presentando sacrificios. Entonces, en estas casas no hay altar para hacer sacrificio. No había altar. No había altar como hoy nosotros adoramos los altares de nuestras congregaciones. No había altar. No existía un altar como tal. No existían adornos de altares tampoco, en ningún momento. Los templos se van a realizar o se van a construir 300 años después de la muerte de Cristo. Estamos hablando finales del siglo III, comienzos del siglo IV, ya con Constantino. Entonces se reúnen en casa. Y al reunirse en casa, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces Pablo se ha de preocupar de qué es lo que se hace acá. Y lo primero que valía era una oración. Por eso Pablo va a insistir, y la escuela paulina también, que él va a insistir y dice, pido que se hagan rogativas por todas las personas. Es decir, un primer elemento que no debe de pasar por alto en nuestras reuniones es la oración. Es la oración. Y es muy bonito esto porque la oración era de manera colectiva. La oración no era una oración individual, sino que la oración se hacía a través de una manera colectiva, basado en algunas promesas de Jesucristo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo y pidieren al Padre algo, lo van a recibir. Entonces ellos van a considerar, Pablo va a considerar que dentro del ritual o dentro de los procesos o dentro de la liturgia del culto, dentro del orden del culto, debe de haber oración. Yo creo que la oración es y sigue siendo un elemento muy fuerte, muy grande, muy esencial, un pilar muy importante. Ojo, esta oración, este espacio de oración se hereda de la sinagoga. En otras palabras, por eso he dicho, no podemos darle muerte al judaísmo porque el cristianismo está basado dentro del judaísmo. Entonces nosotros hemos heredado del judaísmo la oración como práctica de la sinagoga. Segundo aspecto cultural es que se van a ordenar los días. Esto lo vamos a encontrar en la didaché, en la doctrina de los apóstoles, así se llama la didaché o didaché, donde encontraremos también que se van a ordenar los días de reunión. Eso es importante también. Y es importante porque cuando Jesús tuvo una plática con una mujer samaritana, si ustedes se acuerdan, los samaritanos tenían su propio templo en el monte Gerizim y los judíos tenían su propio templo en Jerusalén. Entre ellos había diferencias disyuntivas muy fuertes. Entonces Jesús les dice, vendrá el momento que ni en este monte, es decir, Gerizim, ni en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, me van a adorar, sino que yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Aquí es donde ya comienza el proceso del culto. En el culto en la iglesia primitiva, y es lo que hemos heredado. Primero, la oración. Segundo, quizás pudiésemos, no en el orden, no lo voy a ir hablando en el orden, pero estaríamos hablando de días específicos de reunión. Días específicos de reunión. Ya no es aquello de todos los días, sino días específicos de reunión comunitaria. Eso no quería decir que la devoción, el temor, el orden, la adoración a Dios no existe todo el tiempo, pero estoy hablando de los cultos en el sentido comunitario. Comunitario. Entonces, van a escoger días específicos como el martes, día de oración, específicamente un culto de oración. El día miércoles, día de ayuno, que podría ser miércoles o jueves. El día sábado, algunas veces lo guardaban. Y el día domingo, que era el día del Señor, se reunían
para hacer reflexiones de las lecturas de algunos rollos que ya andaban circulando. Entonces, eso los llevaba a poder que realizar estos momentos de acercamiento a Dios, de adoración a Dios y de realizar un culto a Dios. Entonces, sigamos enumerando y hagamos un pequeño detalle. Número 1, ya dijimos la oración que estaba muy impregnada dentro del ritual del culto. Segundo, los días específicos. Tercero, sí van a haber cánticos. Filipenses nos habla de un cántico que se convirtió en texto divino. Filipenses nos habla y hay varios cánticos. Por ejemplo, uno de los cánticos muy famosos que se cantaba, valga la redundancia, en la iglesia primitiva es: grande es el misterio de la piedad. Dios fue conocido por los hombres, mostrado a los ángeles. Ese era un cántico que encontramos en Filipenses. Ese era un cántico que se daba a través de lo que iba a hacer en la iglesia primitiva. No necesariamente se cantaban los salmos, eran cánticos más cristológicos. Entonces, recapitulando: oración, día específico y los cánticos. Y ahora viene el caso de la reflexión que se hereda de la sinagoga. Se reflexiona, se lee y luego se reflexiona. No necesariamente el que leía podía reflexionar. Tenía la oportunidad de reflexionar otro. Y aquí entra un proceso ritual y los niños y las mujeres, ¿hasta dónde estaba su participación? Pues quiero comentarles, mis amigos, amados hermanos y amigos, que las lecturas algunas veces fueron realizadas por mujeres. Ahora, las reflexiones sí siempre eran por hombres, eso sí. Pero después de la reflexión, heredamos también dentro de la sinagoga se hacía, y también en los cultos de la iglesia primitiva se hacía, y era realizar algunas preguntas. Esto lo vamos a encontrar en los escritos de la escuela paulina, cuando Pablo ha de prohibir que las mujeres pregunten, y dicen que si las mujeres tienen preguntas, que se las hagan a sus maridos. Dice, se tendrán que realizar estas preguntas a sus maridos. No podrán hacer preguntas en público. No pueden hacer preguntas en público, sino que las realizarán a sus maridos. Pero me detengo acá y abro un pequeño paréntesis. Si hablamos de la sinagoga, sí, las mujeres y los niños estaban separados de los hombres en la sinagoga, pero ya en los templos ya no están separados. En los templos, perdón, en las casas templos, en las casas de las primeras comunidades de fe, en los primeros 30 años y en los primeros posiblemente 300 años de iglesia, ya las mujeres y los niños no están separados. Ahora, esto nos lleva a otro sentido. Y es, hermanos, que si recapitulamos: oración, día específico, cántico, lectura y reflexión. Y como último elemento, también estaba el sentido cultural de parte del ritual de hacer preguntas. Las preguntas, como ya lo dije, se podía leer el rollo, pero no necesariamente el que leía tenía que reflexionar. Se podía leer, se podía reflexionar y se podía preguntar también. Se podía preguntar. A esto le vamos a añadir otro elemento de pregunta, y es que también en el proceso cultural se van a hacer algunas colectas. Y se van a hacer algunas colectas específicamente para la obra de Dios, para subsidiar algunos gastos de algunos misioneros itinerantes. Cuando me hablo de misioneros itinerantes, son algunos hombres que comenzaron a viajar a diferentes lugares
llevando el evangelio, predicando el evangelio. A Pablo se le subsidió en algunas veces algunos viajes y fueron ofrendas especiales, específicas, que no se recogían cuando estos misioneros estaban ahí o cuando un apóstol visitaba una iglesia. Se recogían antes y entonces cuando él llegaba ya se le entregaba, se le tenía. Vea cómo hasta la ofrenda era parte del culto. La ofrenda era parte del culto. Algunos consideran cambio de doctrina, algunos consideran desorden recoger la ofrenda en el mismo tiempo del culto. Así hemos sido enseñados, así han sido enseñados, cada quien con su gusto. Pero si realmente queremos vivir el proceso como decimos, que somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, entonces los apóstoles predicaron de esta manera, realizaron los cultos de esta manera y consideraron que la ofrenda era parte del culto, que no era separada. Hay algunos lugares donde ni siquiera se recoge. Bueno, no hay problema. Hay otros abusan de recoger. Pero la ofrenda como tal, en sentido voluntario, se podía realizar, hacer como parte del culto. Entonces, como usted se puede ver, o como podemos ver todos hoy, nos damos cuenta que el culto nos llevaba a eso. Ahora, ¿qué era el centro o quién se convertía en el centro del culto? Porque luego también venían algunas fórmulas de confesión. Una fórmula de confesión es la que encontramos en Romanos. Romanos capítulo 10 nos va a decir, si creyeres en tu corazón que Jesucristo fue levantado, murió y fue levantado entre los muertos, entonces serás salvo. Y si confesares con tu boca que Él es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Esa era una fórmula de confesión. Así como Filipenses nos va a mostrar cánticos, también van a haber fórmulas de confesión que van a venir apoyando aquellos momentos en los cuales se predicaba y alguien quería adherirse, alguien quería ser parte, alguien mostraba acciones de conversión y entonces quería tener este momento de confesión de sus pecados, lo hacía. Entonces, el culto, mis amados hermanos, tiene un valor muy esencial para Pablo. Y es muy esencial porque Pablo dice, bueno, no tenemos sacerdote. Hoy ya tenemos un sumo sacerdote. ¿Ya? Y este se presentó de una sola vez y para siempre. Entonces, no tenemos sacerdote, no tenemos templo, no tenemos altar, no tenemos lugar santísimo, no hay arca del pacto, no hay tabla del propiciatorio, no hay todos esos elementos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Por eso él dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Es decir, que la ofrenda más sincera y grande dentro de los cultos se va a realizar con nuestra vida. Decir que nuestro cuerpo, que nuestra vida, que mi ser al momento de estar reunido debe de estar presente con toda la devoción, con todo el agradecimiento y con toda la actitud sincera, genuina de adoración a Dios. Por lo tanto, debemos de evitar que nuestras reuniones y nuestros cultos se conviertan en espacios simplemente rituales, que por inercia voy, que porque fue el otro voy a ir yo, que porque no se enoje el otro yo voy a ir. No, 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 no. Pablo nos ha de enseñar que nuestra vida ahora es el sacrificio. O sea, hoy no llevamos un animalito, no llevamos un sacrificio, no llevamos ofrenda de incienso, no llevamos ofrendas de otra índole que se conviertan en holocausto. No quemamos nada hoy para ofrecerle a Dios un sacrificio, un holocausto. Pero mi vida, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser es y se debe de convertir en el verdadero sacrificio, en la verdadera ofrenda, en el verdadero holocausto. En este caso, ¿verdad? Se debe de convertir en una ofrenda grata, en un incienso que significaba la oración, ese humo que subía. Hoy debe de ser mi vida con una acción grata, sincera. ¿Bajo qué? Bajo el sentido de una adoración no solamente al cántico,
de una adoración no solamente en el ritual de levantar mis manos o cerrar mis ojos, sino de una adoración continua, como lo dijo Jesús. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Es válido el culto para Pablo y para las primeras comunidades? Sí era válido, porque esto les permitía tener contacto con Dios. Era válido, porque esto les permitía tener acercamiento con Dios, tener un encuentro con su creador, con su salvador, con el dador de la vida, con el que había mandado a su hijo, es decir, a través de eso. Entonces, recapitulemos. La oración esencial, muy importante en nuestros cultos, los días específicos que debemos de apartar. Si usted me aparta de lunes a domingo, bienvenido sea, hágalo, su tiempo lo tiene, hágalo, sería hasta que sin sentido si no lo hace y pierde el tiempo. Además de eso, hay cánticos, además de eso, hay lectura, además de eso, hay reflexión, además de eso, hay preguntas y además de eso, también hay que dar para la obra de Dios lo que se refería a la ofrenda. Todo esto nos lleva, hermanos, a ver que, primero, comprendamos que si para Israel el centro era el templo, para nosotros el culto no solamente lo podemos también realizar dentro del culto, dentro del templo. El culto, mi momento de oración, mi momento de devoción, lo debo de realizar en aquellos espacios donde crea conveniente hacer mi devocional, hacer mi predicación y hacer mi espacio para llevar la palabra, para adorar y bendecir a otros con lo que hemos recibido. Hoy hay 4 paredes, hoy hay infraestructura, pero la infraestructura no lo es todo. Los adoradores de espíritu y en verdad no están bajo 4 paredes. Estamos para todo momento y estamos en todo lugar. El culto lo conforma toda esa serie de elementos litúrgicos, ritualistas, pero con un corazón sincero. No hagamos las cosas por ser vistos, no lo hagamos las cosas de manera inercial, por salir del compromiso. No. Hagámoslo con mucho valor. Hay algunos aspectos históricos. Por ejemplo, hay un momento en que la ley se había dejado leer en un tiempo de un rey y viene un sacerdote con un profeta, encuentran los rollos, leen los rollos al pueblo y el pueblo llora. Llora. Y no están dentro del templo todos, están fuera. Pero la adoración, su corazón fue tocado, impregnado por lo que la ley decía. Estaban fuera del templo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos invitados todos a convertirnos nosotros en la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio, el verdadero holocausto, en la verdadera oración, con un corazón sincero y genuino. Mis amados hermanos, un privilegio saludarles como siempre. Gracias por este tiempo que nos dan de llegar a ustedes y poder decirlo así hoy. Que el verdadero culto está en nuestro corazón para el Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Un fuerte saludo desde El Salvador. Familia Pavón Romero me los saluda. Un abrazo. Muy buenas noches. Dios siga bendiciendo la vida de cada uno. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Daniel, por esa preciosa enseñanza que el Señor nos ha enviado el día de hoy, donde se ha estado hablando Pablo y el culto. Es muy interesante de que sepamos nosotros realmente qué significa el culto. Como usted decía, hermano Daniel, no simplemente es decir hoy voy a ir a la iglesia porque toca, sino que uno va al culto de la palabra misma, lo dice, culto, vamos a cultivar. Así es que la palabra del Señor ha estado maravillosa y dentro del culto hemos escuchado que hay lectura. Ahora, hermano Daniel, se está dando lo que es un movimiento donde se llama adoración a Dios
pero realmente lo que hay allí es, podemos ver nosotros, podemos observar lo que hay ahora es baile, música y hasta cierto punto desorden. Parece ser de que el verdadero culto que realmente debe de celebrar y realizar la iglesia, donde el culto, usted mencionaba que lleva lo que es la lectura, claro, la lectura de la palabra de Dios, la oración, la ofrenda, y claro, la ofrenda, como decía usted, en algunos lo hacen, en otros no lo hacen y en otros abusan. Pero el verdadero culto, sabemos nosotros también de que está la adoración. Debemos nosotros entender realmente qué es adoración. Adoración no meramente es cantar tipos de canciones, como le llaman, con un estilo bien despacito, sino que adoración realmente, yo digo, adoración es tener una buena relación con Dios. Y yo creo de que cuando vamos nosotros al culto, a cultivar, yo digo desde que vamos saliendo de la casa, comenzamos nosotros lo que es adorar a Dios. Así es que la reflexión de la palabra de Dios en esos cultos es donde muchas personas han llegado y han dicho, este es mi último día que yo voy a la iglesia. Pero ¿qué pasó después de ese culto, después de ese servicio? La palabra, la lectura, la oración, la reflexión, la adoración, cambió el pensamiento de esa persona. Y realmente ese es el culto que Dios pide de cada uno de nosotros, que debemos de celebrarles cuando nos presentamos en el lugar donde le celebramos culto a Dios. Así que la palabra del Señor ha estado maravillosa. Dice, bajo el rey Josías se encontró un rollo de la ley. No sé si es pregunta o es comentario. Comentario, hermano, un comentario que estaba haciendo al hermano Pavón, de que cuando encontraron ese rollo de la ley, el rey Josías dice que se sintió conmovido, le tocó el corazón de que lo que ellos estaban haciendo no estaba adecuado o estaba teniendo una relación muy cercana con lo que era la ley de Dios. Se habían alejado. Encontrar ese rollo les llamó mucho la atención y a la misma vez les hizo cambiar su forma de celebrar culto en el templo o en el tiempo que él estuvo. A eso me refería. Amén, amén. Dios le bendiga. Gracias, hermano David. Hay otra pregunta, hermano Daniel, y yo creo de que es muy importante también. ¿Por qué los esenios y algunas congregaciones de hoy piensan que aislarse del resto de la población lo hacen más santos que otras? Y si nos alejamos del resto de la población, ¿a quién le predicaremos? Hay congregaciones que predican a sus congregantes que no visiten ni a sus familiares o lugares, etcétera, etcétera. No sé si tiene algún comentario, hermano Daniel. Sí, cada organización tiene su forma de cómo identificarse, de cómo salvaguardar el orden o algunos elementos. Eso no lo vamos a poder superar quizás. O sí es superable. Sí es superable. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho lo siguiente. Si yo le enseño a mi hijo, a saludar, le doy valores, saludar a un anciano, darle la mano, el pase a una persona de la tercera edad, a decir muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No tendría por qué yo afligirme si en un momento dado mi hijo no está frente a mí y yo estar con el miedo de, y si se encuentra con un adulto y no lo saluda.
Si yo se lo he enseñado, yo debo estar seguro que mi hijo lo va a hacer. Uno de nuestros problemas es que nosotros a nuestras congregaciones no las educamos, no las enseñamos. Entonces, es lógico que yo deba de tener miedo que alguien que salga de mi comunidad, de mi contexto, adopte, practique o se le pegue cualquier práctica. Si yo he instruido a mi feligresía, no debo por qué tener miedo como tal. Otro de los aspectos es que lastimosamente heredamos un evangelio bien pietista. Este evangelio es que nos enseñó a nosotros a creer y a pensar que con tocar, que con sentarnos, que con estar en medio de alguien que no participa de mi confesión o de mi fe, yo voy a contaminarme. Entonces le enseñamos a la gente a ser maleducada. No salude. No diga Dios le bendiga a cualquiera. El saludo no se le da a cualquiera. Le enseñamos a la gente a ser maleducada. Y entonces la gente le enseñamos a aislarse, porque es la única forma de poder tener santidad y ser separado de lo común. Yo estoy de acuerdo que yo también debo de tener mucha mesura, mucho criterio personal, debo de ser responsable con mis acciones. Y si yo estoy donde en un equipo, un grupo de trabajo, de personas, de amigos, en donde su plática no me edifica, bueno, el proverbio dice, el sabio ve el mal de lejos y se aparta. Si aquello no me edifica, yo debo de tener toda la valentía, todo el valor de levantarme, pedir permiso y moverme, quitarme, de no participar. Pero esto no me exime a que yo en algún momento puedo estar en medio de ellos y yo debo de ser luz en medio de las tinieblas y yo debo ser la sal de esta tierra que le va a dar sabor a esa gente insípida que no conoce del evangelio. ¿Cómo le voy a predicar? Ahora, el problema es que como no le enseñamos a la gente, entonces la manera más fácil, la manera más sencilla de evitarme problemas es separarme. Y es lógico, es lógico. Quédese usted en la casa trabajando, no va a tener problemas con el jefe. Le va a tener problemas con el jefe cuando le pida trabajo, pero usted no le va a ver la cara, porque a veces nos metemos en problemas con solo verle la cara a alguien. ¿Ya? Entonces, no se va a meter en problemas. Es lógico, quédese usted en la casa. El hermano que siempre pone el carro detrás del suyo nunca lo va a poner. Si hoy usted es el que ya con solo que usted enoje con usted solo, pues ya es problema, ¿va? Como dijo aquel principio, alguien dijo así, ¿va? Conócete a ti mismo, ¿verdad? Y se empezó a conocer y él mismo se cayó mal porque ni él mismo se soportaba, ¿va? Entonces, algunas veces nos pasa eso, ¿no? Realmente, si yo me aíslo, pues yo me voy a evitar una serie de problemas. Pero el evangelio no es aislarme. El evangelio es ir hacia. El evangelio es tener injerencia sobre los demás. Entonces, algunas veces estos elementos, bueno, por ejemplo, el culto. Solo quiero añadir rápidamente esto para terminar. Fíjense que cuando yo me descubro, cuando nosotros descubrimos los diferentes elementos que conforman el culto, yo quiero decirles algo. Posiblemente la oración no te impacte, no te hable. Tal vez la oración no sea aquella con aquella devoción. Posiblemente los cánticos no te impacten, pero el mensaje te va a impactar. No te impactó la oración, no te impactó los cánticos, pero el mensaje sí. Démosle vuelta. Posiblemente los testimonios no te impacten. Posiblemente la oración no te impacte. Posiblemente hasta el mensaje no te impacte porque el que predicó ni siquiera sabía cómo llamaba. Pero el cántico lleva un mensaje y te impactó. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que cada uno de esos elementos son tan importantes
porque uno de ellos en algún momento Dios utilizará como el medio para consolarte, para hablarte, para edificarte y para que crezcas espiritualmente. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Gracias a Dios porque en estos tiempos nosotros estamos aprendiendo más de la palabra. Yo me acuerdo de algunas costumbres que yo veía de personas que estuvieron en la iglesia y porque ya no asistían a sus congregaciones, les evitaban o les negaban el Dios le bendiga. Y cuando les encontraban, les decía el señor fulano de tal, y sabiendo que eran cristianos, era una actitud donde yo pienso de que el hecho de que porque aquella persona no asiste a su congregación, eso no nos hace a nosotros más santos que la persona que asiste a otra congregación. Y yo creo de que si nosotros optamos esa postura, estamos dejando a un lado realmente lo que es el verdadero evangelio y nos estamos convirtiendo en lo que es ya parte de una religión. Así que la palabra del Señor ha estado bonita, hermano David. Yo le voy a dar palabras a usted. No más una sugerencia, esa es una observación. Es como estaba diciendo nuestro hermano Pavón, de que en nuestros servicios o los cultos algo le va a llamar la atención, pero hay algo más importante que no es la prédica, no son los himnos, no son los cantos, no es la oración, sino últimamente nosotros cuando vemos visitantes que vienen a nuestras iglesias, los quedamos viendo de pies a cabeza, un rayo X, cómo viene aquella persona vestida, un ultrasound, un examen que no nos va a servir. Lo que nos va a servir es el que aquella persona se sienta incluida. Enseñar a nuestra gente que corra a decirle un Dios le bendiga, pase adelante, necesita dónde sentarse. Si no hay silla, yo me levanto y usted se sienta ahí. Esa impresión que los amigos o los hermanos que vienen por primera vez a una iglesia, déjeme decirle que es una forma de predicar. Cuando estas personas hablan con otros en las calles, ellos dicen, vale la pena ir a la iglesia del hermano fulano de tal. Ahí me hicieron sentir como un miembro más. Aunque sea amigo, entró como amigo y salga como amigo, lleva una buena impresión de nosotros. Pero cuando nosotros aún le tenemos miedo, chocarle la mano o darle la mano a la persona. Eso, hermano, déjeme decirle que no es una buena reputación y no es una buena educación. Si el sol, Dios permite que salga para buenos y malos, ¿por qué nosotros tenemos que excluir a los amigos o excluir a aquel hermano? Por ejemplo, viene un hermano bautista a una iglesia evangélica. No, aquellos son bautistas, hay que dejarlos en una esquinita. Eso es muy mala conducta de nuestra parte. Y estas cosas que la enseñanza son las cosas que nos ayudan a cambiar aquella forma tosca que tenemos de tratar al prójimo. Así como el alfarero trata una vez de hacer aquella jarra, de hacer moldear aquel barro lentamente, pero despacio, aunque se tarde. Así es la enseñanza cuando nosotros le permitimos a Dios que obre en nuestras vidas. Pero se necesita a la misma vez poner un poquito de nuestra parte y darle la oportunidad a que Dios obre en nuestras vidas. Solo así se produce el cambio en nuestro ser. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, hermano David. Gracias por su comentario.
esa acción diríamos que la vamos a hacer parte del culto, porque estamos cultivando, ¿verdad? De la manera que nosotros recibamos a las personas que vengan por primera vez a nuestras congregaciones. Nosotros no sabemos el por qué dichas personas se están acercando a la iglesia. Por lo tanto, el deber de nosotros es cultivar lo que estamos haciendo. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Este es su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma, estudia, practica y enseña. Es lo que estamos haciendo en este espacio, ¿verdad? Estudiando, practicando y enseñando. Dios les bendiga a todos ustedes que se han conectado con cada uno de nosotros en esta tarde. Les esperamos siempre todos los martes a esta misma hora, 7 de la noche, hora del Salvador, 8 de la noche. En este caso tenemos a las 8 de la noche acá en el estado de Texas, y 9 de la noche al norte y Canadá. Así es que damos gracias a Dios. Saludos a todos ahí, al amigo Julio Jurado, Dios le bendiga. Gracias por estar conectado también. El hermano Walter Mora, el hermano Miguel Chévez, Dios le bendiga. El hermano Heraldo Escamilla, Fidelia Ruballo, Dios le bendiga. Hermano Oscar Cruz, a Moisés Guerrero, Elena Colmenares hasta Colombia, a Venezuela, Dios le bendiga. Hermano Nelson Andrade, y otros más que están ahí conectados, Dios les bendiga a todos. Así es que este fin de semana vamos a estar celebrando lo que es festividad, la Alianza de Iglesia, Apóstoles y Profetas, Efesios 2:20. Estaremos celebrando festividad allá en el área de Maryland. Si el Señor lo permite, vamos a estar transmitiendo también los servicios a través de esta página, Palabra de Dios, Palabra que Transforma. El propósito es que el mensaje llegue a diferentes lugares. Así es que gracias a todos ustedes por continuar con nosotros siempre en este espacio. Gracias a todos aquellos que comenzaron desde el día primero hasta estos 4 años que hemos ya corrido lo que es, y el Señor los ha mantenido acá. Gracias a Dios. Yo creo que si lo hubiéramos planeado, quizás no hubiéramos durado mucho tiempo, pero hemos sido de acuerdo a la voluntad de Dios y hemos aprendido mucho, y muchos hermanos han aprendido, y hemos visto, hermano Daniel, muchos frutos. Nosotros sabemos de que una de otra manera este espacio ha sido de mucha bendición en varias áreas. Así que gracias damos a Dios, y muy contento, hermano Daniel, en público lo digo, muy contento por el fin de semana de que el Señor le permitió estar acá en el área, ¿verdad?, de Texas, donde fuimos bendecidos no solo nosotros acá en el área de Elgin, Texas, sino que a otras iglesias también a los alrededores. Así es que vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que el Señor nos ha permitido, y la enseñanza. Dios le bendiga a usted y a su familia, que el Señor siempre lo siga fortaleciendo. Oramos en el nombre del Señor, despidiéndolos de este lugar. Padre, Señor amado, que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, le damos gracias por todo, Dios mío, lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros. Gracias, Maestro Santo, por la enseñanza y la palabra, Señor, que usted nos ha enviado en esta tarde. Gracias, Señor. Bendice a todos los amigos y hermanos que estuvieron conectados, Señor, a través de esta plataforma, Señor, y aquellos que van a estar viendo también, Señor, más adelante en YouTube, Señor, esta grabación. Padre, bendice sus vidas y que cada día podamos aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquellos que están necesitados, Señor, que están enfermos, Señor, extiende tu mano de poder y sea usted tocando, Señor, esos cuerpos enfermos y trayendo salud a esos cuerpos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano Daniel y hermano David. Que Dios le guarde. Que Dios me los bendiga a todos. Y bueno, si Dios lo permite, nos vemos en Maryland el fin de semana también. Amén. Dios me les bendiga a todos. Quiero saludarles. Amén.